Todos quiero que estén con sus ojos y sus oídos y su corazón aquí. ¿Cuánto me prestan su corazón durante 45, 50 minutos? Me dicen un amén, gloria a Jesús. Pues bien, con base en eso, cuando estuve en el ayuno, Dios a través de diferentes cosas me hablaba acerca del tema que voy a tocar. Y cuando estuve allá en la convocación en Panamá, en mis momentos de oración, en los momentos que estaba postrado en una reunión, me iba allá atrás y oraba. Yo siempre me despisto y me tiro por allá en una esquina a orar donde nadie me vea. Y Dios martillaba muchas cosas en mi vida. Me tiene impresionado de que Dios no me suelta y solamente me ha estado martillando este tema. Y bueno, yo creo que al buen entendedor, creo que eso es lo que Dios quiere que hablemos esta noche con ayuda del Señor. Si hay algo que debe ser, quiero que me preste mucha atención, y ese canto que trajo Abigail, el anterior a este, el de cuando Jesús está y los milagros y todo, le decía yo a los muchachos de audiovisuales y cómo los cantos que cantamos, valga la redundancia, cobran un efecto más fuerte. Se nos hace más entendible, con más propósito lo que cantamos. O sea, yo disfruté ese canto y quizás se ha cantado yo no sé cuántas veces, o no sé si es la primera vez, o si ya se ha cantado. ¿Oye la primera? ¿Ah? ¿Oye la primera? Bueno, yo nunca lo había oído. En San José. Entonces nunca se ha cantado. Cantó allá, aquí no. ¿Ah? Y es hermoso. O sea, es hermoso. Y una de las cosas que nosotros estamos buscando, quiero que me preste mucha atención. Gloria a Dios por nuestro apóstol Don Rosario. Gloria a Dios por el pastor David. Gloria a Dios por el pastor Jeffrey. Pero yo no quiero tomar en cuenta, quiero que me preste atención, porque nuestros argumentos y nuestras formas de pensar se caen cuando ya no hablamos de ninguna persona, solamente hablamos de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, Jesús se tiene que convertir en nuestro modelo. Jesús se tiene que convertir en nuestra meta. Jesús se tiene que convertir en lo más importante para nuestras vidas. Y si hay algo que debe ser la meta, quiero que por favor mucha atención. Si hay algo que debe ser la meta de todo cristiano, es anhelar ser igual a Jesús. Ser igual a Jesús. Quizás usted venía por algo que le pare los pelos. Créame, hermano, que este mensaje tal vez no le pare los pelos, pero le va a salvar la vida. Se lo puedo decir. ¿Alguien lo recibe con un corazón humilde? Y una forma de tan siquiera acercarnos para llegar a ser como Él es vivir una vida totalmente dependiente de Dios Padre y de su propósito para nuestras vidas. Quiero que vayamos al Salmo capítulo 40. Es uno de los salmos más preciosos, más poderosos. Definitivamente tiene unos versículos que el que lo recibe, los entiende, se le revela, pero lo más importante, los vive. Wow, su vida va a comenzar a tener una gran bendición en todas las áreas. Por eso es que hoy quiero la atención de todos los sugieres del grupo, que la gente esté en lo que yo estoy, para que Dios le pueda ministrar. En Isaías 40, en el versículo 7, Salmo 40, versículo leamos desde el 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Verso 7. Esto es un verso mesiánico. Esto pertenece a nuestro Señor Jesús. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Verso 8. Poderosísimo, el que lo entiende, el que lo recibe y el que lo vive. Wow, su vida se va a disparar en la bendición de Dios. Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Alguien puede levantar la mano y decir conmigo? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
y tu ley está en medio ¿de dónde? ¿De dónde está la palabra? ¿En medio de dónde? No oigo, en medio de mi corazón. Ahora, este versículo tan poderoso lo podemos encontrar en Hebreos. En Hebreos podemos entender muchísimo mejor lo que nuestro Señor quiso decir a través de David. Por eso que a Jesús se le dice hijo de David. Entonces quiero que busque ahí en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Para que usted vea dónde se volvió a usar este versículo. Está en el viejo pacto, lo acabamos de leer allí en el Salmo. Y quiero que vaya a Hebreos capítulo 10 en el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año, porque en aquel tiempo recuerde que para el perdón del pecado de la gente se hacían sacrificios, había un sacerdote que era el que lo hacía anualmente. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, ese Jesús, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Entonces mire qué tremendo, más me preparaste ¿qué? Quiero que lo lea porque si no, no lo entiende. Más me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado ya no te agradan. Estamos en el Nuevo Testamento. Ya lo que los sacerdotes hacían una vez al año, presentando su sacrificio para el perdón de los pecados de la gente, ya no te agrada, ya no quieres eso. Entonces, por lo que veo, como ya no te gusta eso, Padre mío, y yo estoy dispuesto a salvar la humanidad, yo vengo aquí a hacer tu voluntad y tú me preparas un cuerpo. Me preparas un cuerpo porque recuerda que Jesús era el verbo. Y cuando Él vino a la tierra, Juan capítulo 1, Él se convirtió en el verbo hecho ¿qué? Carne. Entonces el Señor le prepara, ¿cuántos me están siguiendo todavía? Le prepara un cuerpo, versículo 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Verso 7, allí está lo que decía el Salmo. He aquí que vengo, oh Dios, ¿alguien puede decirlo conmigo? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está ¿qué? Escrito sobre mí. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Si hay algo que Dios ha estado martillando mi corazón desde el ayuno hasta hoy, y me impresioné muchísimo. Anoche tuve un tiempo con Dios demasiado especial, demasiado poderoso. Dios ministró mi vida, yo estaba profundamente cautivado por la presencia, por lo que Dios me estaba hablando en un tiempo de adoración. Y Dios estaba tratando conmigo en el área de la voluntad de Dios. Por eso una de las cosas más importantes que podemos entender, podemos poner de ejemplo hombres de Dios tremendo, maravilloso. Los amamos, los admiramos, los bendecimos. Amén. Hasta allí. Pero es que nuestros argumentos de que Él esto, de que Él de que es que Él es así, todos esos argumentos pierden valor, pierden sentido, caen a tierra, son estériles, son infructuosos, no tienen ningún propósito cuando ponemos a Jesús como nuestro modelo. Usted y yo podemos debatir un montón de cosas acerca de un líder, acerca de un pastor, incluso hasta de este siervo que está aquí al frente. Pero cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que Jesús entendió que Él venía a la tierra a hacer la voluntad de su Padre. En aquel momento recuerde que entonces se presentaban sacrificios. Un sacerdote entraba al año, como ya lo expliqué. Había un sacrificio en animal, había un derramamiento de sangre. Usted sabe todo lo que era en la parte del tabernáculo y donde estaba el mercy seat, que es el propiciatorio, etcétera, etcétera. Y que habían unos sacrificios y que los preparaban desde afuera y esto y lo otro. Por eso es que cuando Jesús entró al templo, Él se molestó tanto porque estaban los cambistas y los que estaban vendiendo, porque la gente venía desde muy largo, quería presentarle a Dios una ofrenda, no podían venir cargando kilómetros el animal. Entonces ellos traían algo y con eso los cambistas estaban en el templo con los animales para tratar de cambiar los animales con lo que la gente hacía. Entonces habían trueques dentro de el templo y el Señor dijo: mi casa no es para eso, mi casa es casa de oración. Y cuando nos damos cuenta, el Señor viene en el tiempo de Dios, y usted conoce la Biblia en Lucas capítulo 4, cuando el Señor entra a la sinagoga y abre el rollo, lee Isaías 61 y se ha cumplido esta escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Él se metió en el rollo, cuando Él se metió en la Biblia, en el libro, en el pergamino que abrió, Él descubrió cuál era la voluntad de Él, la voluntad del Padre para Él.
Entonces, cuando usted une el Salmo 40 con Hebreos capítulo 10, con Lucas capítulo 4, usted logra entender que fue en la iglesia. Alguien diga conmigo, en la iglesia. Fue en la iglesia donde el Señor se le reveló, leyendo el rollo, abriendo la Biblia, de que el Padre tenía un propósito para él. Pues yo le quiero mostrar a usted esta noche que usted tiene en Dios un propósito y que usted nació para hacer la voluntad de Dios. Y nada es más importante en esta vida que eso. Podemos traer un montón de enseñanza. Yo le puedo predicar sobre fe, le puedo predicar sobre oración, o el martes que fue tan glorioso el tema de la adoración. Pero hay algo que es básico y hay algo que es de vida eterna, y es la voluntad de Dios. Diga conmigo, Dios tiene un propósito para mí y yo voy a hacer la voluntad de Dios. Una persona con una actitud de autodependencia es una persona que no sabe vivir para Dios. Nosotros no podemos depender de nuestra habilidad, no podemos depender de nuestra sabiduría. Los que vivimos para Dios dependemos absolutamente de su gracia, de su ayuda y de su sabiduría. Yo estoy aquí de pie confiando que al final del culto usted va a salir bendecido, fortalecido, renovado y con una decisión: yo voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien me regala un amén en esta noche? Entonces, lo que pasa con la gente, cuando la gente comienza a tener una actitud de autodependencia, se separan de Dios. En Juan capítulo 15, vea que solamente de eso me habla Dios, lo toqué el martes por encima, pero en Juan capítulo 15 el Señor nos dice: separados de mí nada podéis hacer. O sea, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, el Padre es el labrador. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que vivir pegado a Él. Toda la savia, todos los nutrientes que vienen de la vid, lo necesitamos nosotros. Si nosotros nos separamos de Dios, hermanos, somos echados fuera. Hay una voluntad que Dios quiere que usted y yo hagamos. Hay una voluntad que Dios quiere que usted y yo ejecutemos aquí en la tierra. Hermano, y le voy a decir algo: nada es más importante en esta tierra. Usted puede darse golpes en el suelo, puede dar vueltas en el desierto, le puede dar 7 vueltas a su propio Jericó, que si Dios no lo mandó a dar 7 vueltas se va a marear, que si Dios no le ha dicho que haga algo se va a caer. Hermano, tenemos que aprender a oír a Dios, a conocer a Dios, a depender de Dios y a obedecer a Dios. Nada más importante que la voluntad. Mientras yo preparaba la enseñanza, y lo voy a decir para la gloria de Dios, mientras yo preparaba la enseñanza, hermano, llegué al convencimiento, hermano, estoy completamente seguro, pero completamente seguro que yo estoy ejerciendo y funcionando en el llamado que Dios me hizo. O sea, es que hay cosas que te revelan que estás en la voluntad de Dios. Y eso podríamos hablarlo más adelante. Pero hermano, una pregunta: cuando una persona tiene que forzar cosas y usted está tratando de meter un cuadro en un triángulo, un círculo en un rectángulo, y usted dice: y yo esto lo consigo, y yo esto, hermano, yo sé que, hermano, vamos a ver eso. Yo sé que está el aspecto de que hay cosas que hay que pelearlas, hay que lucharlas, amén, yo eso lo creo. Pero yo no creo que alguien que camina en la perfecta voluntad de Dios, el diablo tenga más resistencia que la voluntad de Dios para bendecirlo. Voy a repetir eso. Yo no creo que alguien que está caminando en la perfecta voluntad de Dios, el diablo tenga más poder y más resistencia para oponérsele a algo que ya Dios ha diseñado, que como tú estás caminando en la voluntad, Dios te lo va a dar. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de forzar algo y andamos detrás de esto y detrás de lo otro, y tenemos que forzar a ver cómo cambia, a ver cómo esto, a ver cómo lo logro, quizás no estamos haciendo la voluntad de Dios. Quizá no lo estás haciendo. Hay personas que pusieron en la época de los emprendimientos de la pandemia, pusieron algo y no les ha funcionado, y están haciendo y haciendo. Una pregunta, hermano: ¿estás seguro que fue Dios el que te dijo que lo pusiera? Porque es que si Dios te dijo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando usted fuerza algo, quizás Dios no está ahí. Todo lo que Dios empieza, Dios lo bendice, Dios lo patrocina, Dios lo respalda. Alguien me regale una mega en esta noche. Eso por tocarle algo natural como un negocio. Pero nada es más importante en esta vida que la voluntad de Dios. Nada es más importante. Y yo me he dado cuenta, no voy a hablar del... ¿Cuál es el peor pecado de los pecadores? No tener a Jesús.
Pastor, el peor pecado me imagino que es el sicariato, el narcotráfico. No, hermano, el peor pecado es no recibir a Jesús, el rechazar a Jesús, el no quererlo en su corazón. Eso es lo peor que puede tener el ser humano. Ahora venga para acá, eso con los cristianos. Pero le voy a decir cuál es el peor pecado de un cristiano. Perdón, eso con los pecadores. Le voy a decir cuál es el peor pecado para un cristiano: vivir una vida independiente de hacer la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, si no hacemos la voluntad de Dios, vamos a perder un montón de bendiciones, un montón de gracia, un montón de puertas abiertas, un montón de cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Diga conmigo: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Más fuerte, diga: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pastor, entonces yo pensé que el pecado más fuerte de un cristiano era beber alcohol. No. Y por supuesto no hay que hacerlo. Nadie salga diciendo: vio, mi amor, que podemos pegarnos un trago. No. El peor pecado de un cristiano: ir a los brujos y a los hechiceros, consultar que le lean la mano. No. Ver pornografía, no. Y todo eso es malo. Adulterar, fornicar, por supuesto que es malo. El peor pecado de un cristiano es tratar de vivir una vida sin depender de Dios, sin hacer la voluntad de Dios, moverse, actuar y vivir sin que Dios lo esté dirigiendo. Porque si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, querido, podemos estar caminando hacia la perdición de nuestros hogares. Quiero que vea lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1. Anote todo lo que pueda anotar. Le puede salvar la vida este mensaje. Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 9. Colosenses 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, vea qué importante, querida iglesia, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Oiga eso, no cesamos de orar por nosotros y de pedir, vea lo que sigue, y de pedir que seáis ¿qué? Quiero que lo lea fuerte. Que seáis ¿qué? ¿Llenos de qué? Uy, pastor, que Dios me llene del fuego. Quiero echar fuera demonios, pastor. Quiero que Dios me use y en el Egeo sanar a todos los enfermos, que me traigan los paralíticos. Como un hermano, cuando íbamos a abrir el Egeo, dice: ya yo dejé un mensaje en el hospital que me manden todos los enfermos al Egeo. Y yo: la sangre de Cristo. ¿Cuánto? Imagínate lo que se la creyó este muchacho. Pero mire que lo que Pablo oró no es tanto de que tus cuentas bancarias se llenen de dinero, de que tu cartera de clientes se multiplique, de que pase lleno para sacar demonios y todo. No, hermano, hay algo más importante que sacar demonios. Hay algo más importante que sanar los enfermos. Pastor, ¿y usted cómo me lo demuestra? Porque vinieron aquellos hombres y le dijeron: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, aquí, lo otro. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Nunca os conocí. Y lo llamó hacedores de maldad. Quiere decir que hay algo más importante que echar fuera demonios, y los vamos a echar en el nombre de Jesús. Hay algo más importante que sanar. Es por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, lea esa parte, de pedir que seáis ¿qué? Llenos del conocimiento de ¿qué? Quiero que lo lea más fuerte. ¿Cuánto quieren que Dios a usted lo llene y se le revele de cuál es la voluntad de Dios para su vida? Entonces, ¿qué es lo que dice? Seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y eso qué te va a dar? Sabiduría. ¿Qué más? ¿Y qué más? Inteligencia espiritual. Levánteme la mano, ¿cuántos son sinceros que muchas veces, por no haber buscado la voluntad de Dios, nos hemos metido en cosas que no tenemos que meternos? ¿Dónde están los humildes que van a ir al cielo y son? Es la verdad. Si nosotros hubiéramos buscado la voluntad de Dios, no hacemos esa compra. Si hubiésemos buscado la voluntad de Dios, no nos afiliamos, no nos asociamos, no negociamos lo que estamos haciendo. Pero cuando no estamos llenos de la voluntad de Dios, nos equivocamos. Dice: seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que sucede cuando usted está lleno de su voluntad? El verso que sigue, hija, por favor. Entonces, cuando usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, mire cómo la voluntad le dice a usted cómo usted tiene que vivir, para que andéis como es digno de ¿quién? Del Señor. No, y ahí podemos quedarnos toda la noche. O sea, si yo soy lleno de la voluntad de Dios,
¿Cómo voy a andar yo como cristiano? ¿Como es digno de quién? Del Señor. Una pregunta: si yo no conozco la voluntad de Dios, ¿andaré como un mundano? ¿Caminaré como un carnal? ¿Seré una vergüenza para el evangelio? ¿Cuántos renuncian a eso? Yo quiero caminar como es digno del Señor. ¿Y sabe cómo es digno del Señor? Agradándole en todo. Que el cielo diga: ese es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Dios descubrió que tú deseabas llenarte de su voluntad, que a usted no había nada en esta tierra que lo moviera como hacer la voluntad de Dios. Habrá alguien aquí que quiera ser no como un pastor, sino que quiera ser como Jesús, que diga: yo vine a esta tierra a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a esta tierra a hacer la voluntad de Dios. Cuando usted conoce cuál es su voluntad, usted anda como es digno del Señor. Con esas cosas, hermanos, se caen los argumentos. Bueno, pastor, lo que pasa es que yo no sabía que era malo. Bueno, pastor, lo que pasa es que yo no sabía que esa persona andaba así. Bueno, pastor, lo que pasa es que yo no sabía que practicar eso era pecado. ¿Sabe por qué no sabías? Porque no te llenas de la voluntad de Dios. La persona que se llena de la voluntad de Dios anda como es digno del Señor. La persona que, yo no sé si me quieren decir amén en esta noche, la persona que se llena de la voluntad de Dios agrada a Dios en todo. Ay, pastor, yo no sabía que yo no podía ver mujeres. Una pregunta: pero tú no eres casado, papito. Sí, pastor, lo que pasa es que a mí me dijeron que la segunda mirada es pecado, y yo siempre me quedo en la primera para no fallarle a Dios. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Simple y sencillamente, hermano, no te has querido llenar de la voluntad de Dios. Y cuando no nos llenamos de la voluntad de Dios, en nada nos diferenciamos a un religioso, en nada nos diferenciamos a un pecador. Yo creo que la iglesia de Cristo tiene que ser completamente diferente. La iglesia de Cristo, alguien está aquí conmigo en esta noche, llena de la voluntad de Dios, hace la diferencia en cualquier lugar. Y agradamos a Dios. Al fin y al cabo, que yo no sé, como predicamos el domingo. Bueno, yo voy a llegar al culto porque yo no quiero que el pastor se enoje. No lo haga por mí. La sincera fidelidad es hacia Cristo. Y si la voluntad de Dios es congregarse, usted viene porque usted conoce la voluntad de Dios, y usted se congrega y agrada a Jesús. Se tienen que caer todos los estereotipos, se tienen que caer todos los argumentos, se tienen que caer hasta nuestras estructuras religiosas, se tiene que caer la liturgia evangélica, que las cosas las hacemos para que nos vean. Hermano, haga las cosas para que lo vea el más importante, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien me está oyendo aquí? Gloria a Dios. La bendición es que si usted está conectado con el mismo Jesús que yo quiero agradar, entonces en el camino usted y yo nos vamos a encontrar agradando a Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios. No vamos a chocar. ¿Por qué? Porque los dos conocemos la voluntad de Dios, y lo que más queremos es agradar a Jesús. Si alguien va a aplaudir, aplaude y dele la gloria a Dios bien fuerte. ¿Qué dice la línea que sigue, hija, por favor? No quiero centrarme mucho en Colosenses porque quiero hablar de mi Jesús. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Dice el versículo 10, llevando fruto en toda buena obra, que yo me lo sé de memoria. Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder. Bueno, es que una persona que hace la voluntad de Dios no anda seca, no anda débil. La persona que hace la voluntad de Dios, hay una fortaleza que viene del cielo. Fortalecidos con todo poder, ¿conforme a qué? A la potencia de su gloria, para que usted sea una persona persistente, de ánimo largo. Ay, pastor, es que estoy desanimado. Pastor, quiero dejar todo botado. ¿Sabe quiénes dejan todo botado? Los que no conocen la voluntad de Dios. El que conoce la voluntad de Dios tiene un tanque de oxígeno extra, corre la milla extra. ¿Alguien me está oyendo? Él sabe a lo que Dios lo ha llamado, él sabe a lo que Dios lo envió, y él sabe que tiene que perseverar en esta carrera para darle la gloria a Dios. ¿Por qué no le da un aplauso a los líderes de Geo, los anfitriones de Geo, los del grupo de alabanza, los que sirven a Dios con alegría, los sugieres que dice: yo no me reviento, yo no me rajo, yo no tengo ánimo corto, yo tengo longanimidad, un ánimo largo, prolongado. Yo voy a servir a Jesús. Hablando de Jesús, porque ya vimos en el Salmo y en Hebreos, hermano, que Jesús venía a algo. Jesús venía a algo, y el Padre le había preparado un cuerpo.
Ahora, el hecho, escúcheme, porque dice sacrificio, ofrenda, y me enviaste y me preparaste un cuerpo. El hecho de que Jesús, sígame, el hecho de que Jesús viniera a la tierra, eso no hacía que Jesús tuviera la libertad de hacer lo que quisiera. Jesús venía a hacer lo que le agradaba al Padre. Y del mismo modo pasa con nosotros. Vamos al libro de Juan capítulo 20 y centrémonos en Jesús estos minutos. Juan capítulo 20. ¿Alguien está aquí conmigo recibiendo algo de Dios? Dígale, hermano, que está a la par, dígale, yo no me reviento, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Ahora, si usted no conoce la voluntad de Dios, cualquier pruebita lo tira para afuera. Hermano, yo estoy seguro que estoy en la voluntad de Dios. Estoy seguro. Pastor, ¿y cómo lo sabe? Porque yo veo a Dios conmigo, porque no me reviento, porque no me da la gana, porque no me dejo afectar, y porque yo sé que si mi Jesús resistió todo lo que pasó por mí, yo también voy a resistir por amor a Él. Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros como me envió el Padre. Oiga eso. Como me envió. Recuerda que Él dijo: me enviaste, me preparaste un cuerpo, mas he aquí he venido a hacer tu voluntad. Como me envió el Padre. A ver, iglesia, reciba esto. Así también yo os envío a ustedes. A Minor, que levantó la mano. A ustedes, a Julio, a José, a usted. Así como el Padre envió a Jesús a hacer su voluntad, ¿a qué nos envió el Padre a nosotros? A hacer la voluntad de Dios. Una pregunta: ¿es la voluntad de Dios pelear por el matrimonio hasta que Dios nos dé la victoria? Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios para un papá y para una mamá pelear hasta que vean a sus hijos cumplir el propósito de Dios? Claro que sí. Es la voluntad de Dios. Una pregunta: ¿será la voluntad de Dios salvar almas, salvar barrios, predicar a Cristo? Con el evangelio cambia y con lo geo. ¿Será la voluntad de Dios llevar el mensaje de la salvación? Claro que sí. Son cosas por las cuales ni orar. Hay que orar por el respaldo, pero Dios quiere salvar al pecador. Su Biblia lo enseña. Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Versículo 21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Verso 22. Pastor, pero eso no es tan fácil ser como Jesús. Verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hermano, lo que usted y yo no podemos hacer solos, con el Espíritu Santo de Dios lo podemos lograr. Así se levante lo que se levante, venga la prueba que venga, si tenemos al Espíritu de Dios, dice la Biblia que Él nos va a guiar a toda verdad. Él no nos va a llevar por caminos escabrosos, Él no nos va a llevar a sendas de perdición, Él no nos va a llevar a lugares, a antros donde el enemigo se mete. Él nos va a llevar a camino derecho, donde nosotros podamos hacer la voluntad del Padre. Entonces, si no podemos hacerlo, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu Santo. Ahora, el que usted y yo entendamos, escúcheme, el que usted y yo entendamos que como el Padre envió a Jesús, así el Padre nos envía a nosotros, eso nos da una alta responsabilidad para que seamos iguales a Jesús en el mundo. Iglesia, escúcheme, y quizás vas a sentir directo porque te voy a tutear un momento y lo voy a hacer con todo el respeto, pero se supone que tú seas un ejemplo en tu fábrica, en tu trabajo, en tu oficina. ¿No quieren decir amén, gloria? Ya que entraron las clases, en tu colegio, en la escuela. Porque como el Padre envió a Jesús, así el Padre nos envía a nosotros. Y como el Hijo contaba con la ayuda del Espíritu Santo, y a los discípulos le sopló el Espíritu Santo sobre usted y sobre mí. En el momento que recibimos a Jesús, también tenemos en nuestras vidas y sobre nuestras vidas el Espíritu Santo. Así que tenemos que ser ejemplo donde estemos.
Tenemos que comportarnos como hijos de Dios y como Jesús donde estemos. Y eso requiere una vida de completa sumisión a la voluntad de Dios. Y por eso se nos da el Espíritu Santo. Hermanos, seamos honestos. Esto no sería posible si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Hermano, voy a ser honesto. Yo no resistiría estar pastoreando una iglesia donde muchas veces hay luchas, donde muchas veces hay pruebas, donde hay incertidumbre, donde ni siquiera la economía es algo fijo, donde uno se para aquí al frente creyendo que está bendiciendo a alguien. Hermano, yo no podría hacerlo si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me ayuda, me capacita, me empodera, me unge y me llena para hacer la voluntad de Dios. Lo mismo le pasa a un líder de geo. Nunca vayas a ser tu geo sin haberle rogado al Espíritu de Dios que te llene, que te capacite, porque ese día, alguien me está oyendo, ese día usted quiere ser como Jesús, amar como Jesús, predicar como Jesús. Y si usted no cree que enfermos sean sanados como lo haría Jesús, alguien le puede dar un aplauso bien fuerte. ¿Y qué decimos del Evangelio Cambia? Cuando sale a la calle, no saben con lo que se van a topar, no saben si un alcohólico se va a manifestar, si un adicto se va a endemoniar. Ese del Evangelio Cambia va en el nombre de Jesús, va con el soplo del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué va a hacer? A reflejar a Jesús haciendo la voluntad del que lo envió. Alguien va a aplaudir. Dale ese aplauso fuerte al Señor. El que se para a cantar, el que toca un instrumento, el que le enseña a los niños de la escuelita, necesita el Espíritu para hacer la voluntad del Padre. Alguien da gloria que no estamos solos, podemos hacerlo. Por eso le adelanto, hermano, le adelanto. En el mes de marzo tenemos el primer culto de cosecha en esta iglesia. Y yo no sé si me está oyendo, esta iglesia se tiene que llenar el altar de puerta a puerta de pecadores que usted va a traer. Y ese día el cielo va a tener un gran fiestón. Pastor, ¿y a quién puedo traer? Tráigame a todo el barrio. Y si no cabemos, sacamos el equipo y lo hacemos en el parqueo. Diga conmigo la voluntad de Dios. Diga más fuerte, diga la voluntad de Dios. ¿Cuántos levantan la mano y dicen conmigo: yo necesito al Espíritu de Dios? Jesús entendió que necesitaba el Espíritu para hacer la voluntad del Padre, y que él había sido enviado no a hacer su voluntad, sino la de Dios. Iglesia, le voy a decir algo que yo espero que usted tenga la madurez para entenderlo. Jesús tenía toda la humanidad para ser el Hijo del Hombre, pero la divinidad para ser el Hijo de Dios. Él era tan Dios como su Padre. Si él hubiese querido, fluye en la voluntad de un Dios, pero él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese. Porque él dijo: yo no vengo a la tierra a hacer lo que me da la gana. Yo podría hacerlo porque soy Dios, yo podría hacerlo porque estuve en el seno del Padre, yo podría hacerlo porque formo parte de la deidad. Pero no, él dijo: yo vengo aquí no a hacer mi voluntad, a hacer la voluntad del que me envió. Y estas cosas son valiosas. Cuando usted esté a punto de renunciar, pregúntese: ¿es la voluntad de Dios? Bueno, pastor, es que yo creo que nunca fue la voluntad de Dios que yo me metiera en eso. Entonces salte. Pero si en tu corazón tú sabes que Dios te llamó para algo y tú renuncias, es porque no conoces la voluntad de Dios. Porque Colosenses dice: para que sean llenos de conocimiento de su voluntad, toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor, agradándole todo, llevando fruto en toda buena obra, fortalecidos con todo poder, con toda paciencia y ánimo largo. Longanimidad. Eso significa ánimo prolongado, es decir, nunca se revienta. Es persistente. Pastor, ¿y por qué usted es tan persistente? Porque conozco mi propósito, conozco mi llamado. Usted no ve que yo me presento en las redes como el profeta Jeffrey. Qué estupidez sería. Cuando usted comienza a meterse en un lugar donde Dios no lo ha llamado, usted se sale de la sombrilla de la provisión y de la protección de Dios. Quédese donde Dios a usted lo ha llamado.
Una vez una persona me dijo profeta solo porque lo que yo le dije se cumplió. Y me dice, ¿usted es profeta? Le digo yo, no señor, yo soy pastor. Hasta cuando me dicen maestro, hasta mi pastor David cuando me dice, usted es un maestro, usted tiene un llamado a maestro, aún así yo me quedo con cautela. Lo que sí estoy seguro es de pastor. Para lo que uno aguanta solo un pastor. Es la realidad. Diga conmigo, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Alguien quiere hacer la voluntad de Dios y que el diablo no se lo coma vivo, sino que usted pase bajo una sombrilla de protección. Usted pase bajo una sombrilla de provisión de Dios. Mire, le voy a decir algo para la gloria del Señor. Quiere que le dé una muestra de que definitivamente uno está en el llamado. Usted nunca me ve manipulando finanzas. Nunca. Se presenta el mensaje, una ofrenda al final. Recoja la ofrenda. Cuando he salido, le digo a Ricardo, recoja usted la ofrenda. Roxana, recoja usted la ofrenda. Meyer, usted recoja la ofrenda. O sea, hermano, yo ni me preocupo por la economía. Pastores, que seguro entran millones. Si viera, ya casi contrato un camión remesero. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras otros pastores tienen que inventarse un montón de cosas y avergonzar el evangelio, alguien vio la noticia, avergonzar el evangelio con lavado de dinero y narcotráfico, y tienen que hacer de todo para tratar de suplir sus cosas, porque Dios nunca los llamó a eso. No están en la voluntad de Dios. Tienen que inventarse, ver cómo suplen algo que Dios no lo llamó. Pero cuando usted está en el centro del centro del centro del centro de la voluntad de Dios, Dios se encarga de tus hijos, Dios se encarga de tu economía. Alguien quiere hacer la voluntad de Dios. Yo dije, alguien quiere hacer la voluntad de Dios. Dios te va a ayudar, Dios te va a respaldar. Pastor, ¿y cuándo es que yo hago la voluntad de Dios? Estoy empezando, estoy en la introducción. ¿Cuándo es que yo hago la voluntad de Dios? Yo hago la voluntad de Dios cuando yo cumplo lo que Jesús me pide, cuando yo estudio el rollo. Jesús dijo, lo que está escrito en el rollo. ¿Sabe por qué hay gente que pasa de rollo en rollo? Porque nunca se meten en el verdadero rollo. Están enrollados. Le debe una vela a cada santo. Le debe a todo el mundo. Ay, Padre, mejor no sé si cierro el mensaje aquí, gloria a Dios. Le debe una vela a todo el mundo. Y le debe Instacrédito, y le debe a los aquellos. Cuando yo digo los aquellos, usted sabe a lo que me refiero. Cuando yo digo los aquellos es para que usted nunca pida a los aquellos. ¿Qué es eso? Un día le digo. No quiero salir por cámara diciendo eso. Pero la gente se mete en problemas porque no busca la voluntad de Dios. Es más, le digo algo, mis hijos. Una persona se casa mal por no buscar la voluntad de Dios, vivirá desgraciado toda su vida. Hay personas que por vivir el sueño americano nunca consultaron a Dios. Se fueron, dejaron aquí a la mujer con los hijos. Yo le mando plata, mi amor, sí, me hace falta. Y las primeras semanas eran unas llamadas lo más lindas y tiernas. Las semanas que sigue ya no se atendía la llamada. Se enredaron en el pecado. Dejaron su familia abandonada porque nunca buscaron la voluntad de Dios. Un paso en falso puede destruir tu familia. Le voy a decir algo, grábese esta frase de antología hasta que Cristo venga. Hacer la voluntad de Dios cuesta. Es la verdad. Pero no hacerla cuesta más. Te puede costar el destino, te cuesta el matrimonio, te cuesta los hijos, te cuesta la economía, te cuesta el negocio. Con todo y lo que cueste hacer la voluntad de Dios, prefiero que me cueste, pero tener a Dios de mi lado, que no hacerla y me va a costar perder hasta mi eternidad. Yo le decía a mi esposa ayer, no, hoy en la mañana, como hablamos todos los días, cuando le dije lo del profeta, joven, oye, usted conoce la historia del profeta joven, se lo he predicado aquí. Y el profeta viene con una precisión magistral. Le da una palabra a un rey, altar, altar, y se parte el altar. Usted conoce el verso.
el pueblo se impacta de ver la precisión de ese hombre de Dios. Wow, nunca, hace tiempo no teníamos un profeta así. Y cuando Dios usa al profeta y el profeta confronta al gobierno, confronta al rey, el altar se parte en dos, se cumple la palabra del profeta joven. Cuando se devuelve, Dios le dice al profeta joven: devuélvete y no te detengas en ningún lugar. No vayas a ningún lugar. El profeta obedece a Jehová, se devuelve, y cuando va de camino se topa un profeta viejo. Y el profeta viejo lo endulza y le dice: wow. Voy a usar Jeffrey Obando versión 2023. Wow, brother, qué ungido. Dale a tomar café. No, porque es que Dios me habló y Dios me dijo que no me detuviera en ningún lugar. Tengo que seguir. Quédate. Algo rápido. Comemos, duerme aquí y te despido mañana. ¿Cuál era la voluntad de Dios? No te quedes, camine. Te usé aquí, vámonos. ¿Qué hizo el profeta menor? Se quedó con un profeta viejo y religioso. Lo mismo pasa contigo cuando sabes que Dios te está llevando para algo grande y te dejas afectar por gente vieja y religiosa. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero déjeme terminar para que no vuelva a ver a ningún viejo. ¿Y qué sucedió con el profeta? Al día siguiente, el profeta viejo lo despidió. Cuando el profeta joven iba caminando, lo agarró un león y lo mató. Y el mismo profeta viejo, que fue el instrumento para que él desobedeciera la voluntad de Dios, vino y le trajo la palabra de que había desobedecido a Jehová. El profeta se va, se lo come el león. ¿Sabe qué es lo fuerte de esto? Véame para acá. ¿Sabe qué es lo fuerte de esto? Hay personas que pueden cortar su vida antes de tiempo por no hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué le dije a mi esposa? Le dije: ese profeta joven quizás pudo llegar a ser un Eliseo. Pudo llegar a convertirse en un profeta mayor, como un Isaías, como un Jeremías. Yo no dudo que Dios lo tenía él para algo enorme, pero cortó su vida antes de tiempo por no hacer la voluntad de Jehová. Jesús. Volvamos a Jesús. ¿Alguien todavía tiene 5 minutos? Jesús tuvo que tomar la decisión de hacer la voluntad del Padre. Diga conmigo: yo voy a hacer la voluntad del Padre. Mateo capítulo 12. Ya voy terminando. Estos mensajes no pueden ser largos. ¿Alguien ha recibido algo de Dios? De verdad, de verdad. ¿A usted le gustaría estar seguro que usted está en el centro del centro del centro de la voluntad de Dios? Asegúrese hasta con quién se va a casar, joven. Hace años yo leí, mi esposa y yo éramos novios, y yo leí un librito de Luis Palau: ¿con quién me casaré? Librito así delgadito. Mire, con todo lo que Luis Palau, el santito que ya está con Dios, con todo lo que Luis Palau explicó ahí, yo tuve que buscar la voluntad de Dios, y ella tuvo que buscar la voluntad de Dios. Y buscábamos incluso testimonio con nuestro pastor, con mi pastor Oscar. Y él nos habló, nos dijo de manera sabia, siempre el Espíritu Santo da testimonio al corazón si estás en la voluntad de Dios. Le voy a decir algo. De la misma manera, es que tengo tantos versículos que tengo que acomodar las ideas. De la misma manera que el profeta joven no tenía que ir donde Dios le prohibió,
De la misma manera Pablo, de los más grandes imitadores de Cristo, Pablo, imitando a Jesús, no iba a un lugar donde Dios no le dijera. Póngame Romanos 1:10. Me dejo guiar por Dios y no por las notas. Romanos 1:10 creo que es. El verso anterior, hija. El 9. Porque testigo me es Dios. Escuchen, hijos. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo. ¿A dónde? No oigo, a ver. ¿A quién sirvo? ¿A dónde? Que si andamos en la carne, pues Dios no se nos puede mostrar. Pero dice, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora, ¿qué era lo que oraba Pablo? Usted se va a quedar impactado. El versículo 10, mi hija, ahora sí. Rogando, oigan líderes, oigan, rogando que de alguna manera tenga el fin. ¿Por qué? No oigo. ¿Tenga el fin qué? Por la voluntad de Dios, un próspero viaje. ¿Para qué? Para ir a vosotros. El verso que sigue. Para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros, a mí. Pastor, ¿qué es lo que usted quiere decir? Venga para acá. El profeta joven no tenía que ir donde Dios no le dijo. ¿Quiere que le diga algo? Pablo, nada tonto, brillante el hermano. ¿Sabe qué dijo Pablo? Yo no voy a ir. Verso 10. Yo no voy a ir hasta que sea la voluntad de Dios. Pastor, ¿pero qué iba a hacer de Pablo de malo? No iba a hacer nada de malo. Pablo quería ir, confirmarlos, compartir un don, fortalecerlos, ministrarlos. Hermano, es que aún en lo bueno que tú quieras hacer, tienes que buscar la voluntad de Dios. Mira qué tremendo, Jorge. Rodolfo, mira. Pablo buscaba la voluntad de Dios para ver si era voluntad de Dios ir a hacer un viaje poderoso. O sea, no era para ir a broncearse en hilo. Era algo de Dios. ¿Entienden? Y nosotros asistimos a lugares que sabemos que no es la voluntad de Dios. Ay, alguien diga amén. Y aún así vamos. Y Pablo, para algo de reino, no se movía. De reino donde lo que él iba a hacer era abrazarlos, compartir con ellos, darles un don, ministrarles la fe. Quiero verlos, deseo verlos, compartir con ustedes, que oremos juntos, que cantemos. Andará por ahí Silas con la guitarra igual para que cantemos todos. Es lo que quería, era estar con ellos. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Mientras Dios no me dé la voluntad, yo sé que si su voluntad no me respalda, el viaje no será próspero, será un fracaso. Hasta para lo bueno hay que buscar la voluntad de Dios. Escuchaba a una mujer de Dios que decía, y esta mujer de Dios decía, le decían, pastora, ¿y por qué es que no podemos hacer esto y esto y esto y esto? Y decía esta mujer de Dios, porque no somos Dios. Y el único que puede estar en todos los lugares, llenar, satisfacer, bendecir y ayudar es Dios. Nosotros no somos Dios. Busquemos un lugar donde tengamos un respaldo de Dios, de lo que tenemos que hacer. Termino con Jesús. Mateo capítulo 12. ¿Alguien ha recibido algo de Dios? Esto te salva la vida. Estoy empezando. Mateo 12. Y aquí termino. Mateo 12, versículo 46. Mateo 12. Mientras él aún hablaba,
Oigan esto. Mientras él aún hablaba, ¿sabe de quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Diga conmigo, de mi Señor Jesús. Diga mi Señor Jesús. Dice, mientras él, voy a buscar el versículo acá. Mientras él aún hablaba a la gente. ¿Cuántos saben que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre? Eso es lo que él estaba haciendo. Él estaba predicando, estaba sirviendo, estaba cumpliendo su llamado. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, ay. ¿Y sabe por qué la Biblia menciona a la madre y a los hermanos? Porque nuestro Dios sabe que lógicamente a nivel sanguíneo son dos personas demasiado importantes en nuestras vidas. O sea, él está poniendo como el tope, la mamá y los hermanos. Mientras él aún hablaba, pastor, ¿y por qué no habla el papá? Porque el papá estaba haciendo muebles, déjelo a él tranquilo. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban ¿a dónde? Afuera, no estaban con Jesús. Hermano, la mamá y los hermanos no estaban con Jesús, estaban afuera y le querían hablar. Visualice el cuadro. Seamos imaginativos, pictóricos. Jesús está hablando. Jesús le está predicando. Están quizás, qué sé yo, donde estén reunidos, y Jesús les está ministrando el pan de vida. Y mientras Jesús les está hablando, Jesús está haciendo la voluntad de Dios. Jesús está haciendo la voluntad del Padre. Está ministrando, orando, ayudando. Y mientras Él está predicando, lo interrumpen. Tu mamá está afuera, tus hermanos están afuera. Jesús, déjeme ser pictórico, Jesús hace así y sigue predicando porque el hombre tenía pasión. Él quería hacer la voluntad del Padre. Jesús, que afuera están tu mamá y tus hermanos. Y le dijo uno, he aquí Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ya esto, yo me imagino a Jesús. Verso 48. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Yo sé que Maranata no va a decir nada, pero cuando se trata de la voluntad de Dios, la familia tiene que esperarse a que usted haga la voluntad de Dios. ¿Quién es mi madre? No, pastor, es que no, pastor. Es que no, pastor. No, pastor, es que mi familia, es que mi mamá. Está bien, hazlo de acuerdo a tu diseño. Hay un diseño y es el bíblico. Mi madre y mis hermanos. Verso 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, eso es fuerte, hermano. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace, alguien diga aleluya, todo aquel, se me fueron los músicos, se me todo, pero no importa, yo voy a seguir, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. A los años, gracias a Dios, Dios trajo a mi hermano. Entonces mi hermano, como estamos en el mismo rebaño, él sabe que la familia se tiene que esperar a que hagamos la voluntad de Dios. Y él siempre ha sido la misma filosofía de pensamiento. Dios primero y después lo demás, porque estamos hablando de la voluntad de Dios. Acá vemos la familia de Jesús interrumpiendo el propósito de Jesús. Él está predicando y le están estorbando el llamado. Dice la Biblia, mientras él aún hablaba. Yo le tengo un consejo a Maranata: nunca dejes que nadie se meta entre la voluntad de Dios para tu vida, ni le estorbes a nadie cuando están haciendo la voluntad de Dios. Jesús tenía voluntad personal, así como nosotros la tenemos también. Jesús era tan Dios como el Padre. Hermano, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere, escúcheme,
que cuando yo me halle en una situación entre su voluntad y la mía, yo ponga de lado mi voluntad para hacer la voluntad del que me envió. Dios quiere eso. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cierre sus ojos. Grave es eso. El hacer la voluntad de Dios cuesta, pero el no hacerla nos costará todo. Nos puede costar el destino, nos puede costar el llamado, nos puede costar la familia, nos puede costar la economía, nos puede costar absolutamente todo. Dios quiere que hagamos su voluntad.